otro encuentro que podemos tener con la palabra de Dios, recibir palabra de Dios, pero también nosotros adorar a nuestro Señor. Este es un tiempo en que como iglesia nos reunimos de esta manera. Hoy nos toca poder hacerlo de esta manera, pero gracias a Dios por esta posibilidad que tenemos. Saludo a todos los hermanos, saludamos a todos los que están conectados, a los que se van a conectar, y quiero compartir con ustedes un tiempo de palabra del Señor, un tiempo de mensaje de la palabra del Señor. Me gustaría que tengamos una palabra de oración, donde puedas hoy dejarle en las manos del Señor tus preocupaciones, donde puedas dejar tu vida cotidiana y decir: Señor, me enfoco, quiero recibir tu palabra para mi vida. Oremos. Padre, gracias te damos por esta oportunidad de poder estar juntos con mis hermanos y recibir tu palabra. Señor, queremos ser buenos oidores y buenos hacedores de tu palabra. Te damos gracias, Señor. Te pido que bendigas la vida de cada uno de mis hermanos. Aquellos que están enfermos, que reciban sanidad. Aquellos que están luchados, que están desanimados, que están sin fuerzas, hoy, Señor, tócalos con tu poder. Reciban fuerzas nuevas. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo y háblanos a través de tu santa y bendita palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. 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 Bueno, hoy no vamos a cantar, va a ser un poco distinto porque vamos a enfocarnos más bien, vamos a comenzar. Les quiero invitar a que entremos en un tiempo de estudio, un viaje por el libro de los Hechos. Hoy particularmente vamos a entrar en la vida del apóstol Pablo, que tuvo una función muy significativa, un rol muy significativo en lo que es la iglesia primitiva, el libro de los Hechos. Y vamos a embarcarnos en una aventura, en esta aventura, una forma de decir, un desafío hermoso de poder aprender la palabra de Dios, y vamos a estar viendo cómo los primeros cristianos estuvieron trabajando, estuvieron obrando milagros con la bendición del Señor. Particularmente hoy quiero compartirte acerca de las marcas de un verdadero cristiano. El apóstol Pablo, que ejerció un rol muy preponderante, un tiempo que dejó marcas y huellas en la iglesia, él nos habla acerca de su vida y él está representando a los cristianos que nacieron de nuevo y comenzaron una vida de crecimiento espiritual, de desarrollo y dejar huellas indelebles a través del tiempo. Bueno, en primer lugar, como marco, quisiera comentarles acerca de lo que sabemos es los 400 años de silencio, ¿no? Ya comenté en una reunión especial anterior acerca de 400 años de silencio que encontramos reflejada en esa hojita blanca. Cuando finaliza el Antiguo Testamento, hay una hojita en su Biblia en blanco y después empieza los evangelios, hechos y demás. Entonces ahí esos 400 años de silencio están simbolizando el tiempo en que Dios estuvo preparando el escenario para que Cristo se revelara y luego ya cumplió su ministerio. En el Evangelio, según San Lucas, tenemos todo lo que es el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí encontramos el nacimiento, su crianza, su ministerio, su muerte, su resurrección y su ascensión. Así que Lucas escribe ese evangelio y luego Lucas también escribe el libro de los Hechos. Y en el libro de los Hechos comienza a marcar lo que es el inicio del ministerio poderoso de la iglesia de Jesucristo, la iglesia primitiva en aquel momento. Y como dije en días pasados, el libro de los Hechos no tiene un amén como cierre. El libro de los Hechos se sigue escribiendo a través de la iglesia de Jesucristo, a través de cada uno de nosotros. Hoy particularmente vamos a estar hablando acerca de el apóstol Pablo y su ministerio muy específico. Y dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6. Pablo fue
ejerció un ministerio muy importante. En lo que encontramos el libro de los Hechos se mencionan muchos relatos acerca de experiencias que él tuvo, y como inicio del estudio del libro de los Hechos, vamos a ver en la vida del apóstol Pablo que está reflejando a muchos cristianos que lucharon, que pelearon la buena batalla y que lograron tener un ministerio exitoso, podríamos decir, delante del Señor. Y dice en Gálatas capítulo 6, versículo 14, el apóstol Pablo dice de esta manera: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante, decía Pablo, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén, dice el apóstol Pablo ahí en Gálatas. Pablo nos representa a nosotros como cristianos. En el capítulo 1 del libro de los Hechos encontramos que el Señor Jesucristo había dejado palabras y quedaron registradas, y Jesús había dicho: pero recibiréis poder, dice el Señor, cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este cumplimiento se realizó a través de la iglesia. Lo que el Señor había dicho es que enviaba a su Espíritu Santo para revestir de poder a su pueblo, a su iglesia, y por ende a cada uno de nosotros, porque el Espíritu Santo sigue operando en este tiempo. Es la persona de la Trinidad que está actuando poderosamente en este tiempo. El apóstol Pablo es el modelo, en cierto sentido, como aquel hombre de Dios que se entregó en las manos del Señor y pudo dejar huellas. El apóstol Pablo era alguien que en principio perseguía a la iglesia de Cristo, pero luego el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, transformado por el Señor, tocado por Dios, su vida es cambiada completamente. Vamos a compartir acerca de estas marcas que dice el apóstol Pablo. En primer lugar, encontramos que en Gálatas capítulo 6, versículo 14, él dice: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo había aprendido a no buscar la fama, buscar la gloria propia, sino que él decía: la gloria sea del Señor, como él lo menciona en otros lugares, ¿no? Y dice: por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Él decía: todo lo he dejado para ganar a Cristo. Y luego dice, versículo 15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y dice: y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Dios de Israel. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Las marcas que identifican a un verdadero cristiano, esas marcas revelan si realmente estamos con el Señor, si nos hemos encontrado con Jesucristo, si Dios nos está llevando de su mano y si hemos aprendido lo que la palabra nos enseña, la rendición al Señor y vivir una vida de poder, una vida de victoria. En la Biblia encontramos personas que tenían marcas, por ejemplo los esclavos. Los esclavos eran marcados, era una característica que llevaban porque esa era la señal, la marca que los identificaba como esclavos. El apóstol Pablo, él dice: yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor. Se ha hablado mucho acerca de las marcas, ¿no? En la antigüedad, en la época del apóstol Pablo, había 6 clases de personas que llevaban marcas. Como decía, los esclavos, en primer lugar, que estaba marcando que un dueño, alguien era dueña de esa persona, indicaba que tenía propiedad sobre esa persona.
Y el apóstol Pablo está hablando que él es esclavo, él es doulos, él es un esclavo de Jesucristo por amor al Señor. Esto nos deja a nosotros una enseñanza muy grande. Como cristianos debemos aprender a decirle: Señor, dejo en tus manos mi vida. Quiero ser un esclavo tuyo, que tú me lleves de tu mano y pueda cumplirse tu voluntad en mi vida. Todos queremos ser felices, todos queremos prosperar, todos queremos que las cosas nos vayan bien. Pero no podemos divorciar la fe de esa comunión con el Señor. Necesitamos no solamente que haya fe en nuestra vida y por ende una vida consagrada, sino también actuar en consecuencia. Es decir, que nuestra fe tiene que ser respaldada por una vida de obras que distinga que somos esclavos por amor del Señor, que le amamos a Dios, que deseamos hacer su voluntad. Nuestra vida va a tener frutos de bendición. Vamos a ser prosperados, vamos a ser bendecidos, vamos a ver la gloria del Señor en nuestra vida, pero debemos tener esta marca, la marca de la humildad en nuestras vidas, la marca del compromiso, decirle: Señor, soy siervo tuyo. ¿Se acuerdan? El apóstol Pablo, en las distintas cartas de él dice: Pablo, siervo de Jesucristo. A veces dice apóstol, pero a él le gustaba decir: Pablo, siervo del Señor Jesucristo. En una ocasión en griego él dice doulos, el esclavo por amor. También las personas que llevaban marcas en la antigüedad eran los soldados. Los soldados tenían una marca para demostrar su lealtad. Entonces los esclavos tenían la marca porque estaba marcando en ellos la propiedad, eran pertenencia de alguien. Los soldados llevaban una marca para demostrar que ellos tenían lealtad, para poder identificarlos cuando ellos morían en batalla. Vos y yo, usted y yo, somos soldados de Jesucristo según la palabra. Como soldados de Jesucristo nos mantenemos firmes porque sabemos que nuestro comandante en jefe, nuestro general, nuestro Dios, nos está guardando, nos está guiando, nos está acompañando, y como Él lo dijo: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La bendición de Dios más grande, la bendición que Dios nos da, es ser llamados hijos de Dios. Pero nosotros tenemos que mostrar en nuestra vida que también están las marcas como hijos de Dios, de que somos esclavos de Jesucristo, que estamos dispuestos a trabajar para su reino, que somos soldados del Señor. Y un soldado dice: sí, Señor, recibo tus órdenes y obedezco. Lo que tú digas, sea hecha tu voluntad en mi vida. Quiero obedecer tus mandatos, quiero obedecerte a ti. También en la antigüedad había otro tipo de personas que tenían marcas, y en este caso no nos representa a nosotros, los criminales. Yo les he comentado en alguna ocasión que en Rusia nos comentaban que Iván el Terrible era realmente de tanta influencia que algunos tenían una marca. Entonces iban a un lugar a tomar algún trago, algo así, a una taberna, y simplemente hacían así y mostraban su marca, y todos temerosos le daban un trago gratis, ¿no? Porque eso era una señal de un criminal. A los criminales los reconocían por sus marcas, algo que marcaba. Nosotros, si bien no somos criminales, pero tenemos la marca del pecado sobre nuestras vidas. Todos algún día le fallamos al Señor. Todos pecamos, todos nos debilitamos muchas veces, pero Dios ha tomado nuestra vida. Dice la Biblia que lo vil, lo menospreciado, lo que no era, eligió el Señor. ¿Para qué? Para convertir en algo para su gloria y para su honra. Todos somos ex mentirosos, ex falsos, ex hipócritas, lo que fuere, pero ahora nuevas personas en Cristo Jesús. Y tenemos esta bendición de poder seguir al Señor con todo nuestro corazón, seguirle fiel todos los días de nuestra vida, sabiendo que Él está con nosotros. En la antigüedad, los soldados demostraban su lealtad hacia aquellas personas que estaban sirviendo, muriendo aún en las batallas. Nosotros como cristianos debemos mostrar nuestra lealtad. Somos de Cristo, le amamos con todo nuestro corazón y caminamos tomados de su mano.
Veamos las características que identifican a un verdadero cristiano, como decía el apóstol Pablo, que se ponía como ejemplo. Dice, yo llevo las marcas del Señor en mi cuerpo, las cicatrices que demuestran que había sufrido por el Señor. Muchas veces se predica un evangelio facilista, un evangelio en el cual no importa, todo está bien, seguilo al Señor así como quieras, a tu manera, y todo va a ir bien. Pero no, el Señor nos pone condiciones. Si sufrimos con Él, dice la Biblia, reinaremos con Él. Tal vez en estos días estamos pasando algún momento difícil y en lo espiritual estamos un poco desanimados. Bueno, es la hora de tomarnos de la mano del Señor. En aquel que nos llamó de donde estábamos, Él nos va a sostener. El apóstol Pablo hablaba de que él tenía marcas espirituales. Él tenía el fruto del Espíritu en su interior. Y nosotros también, por la misericordia, por la gracia de Dios, está en nosotros el Espíritu Santo que nos revela a Jesucristo, que nos muestra cómo debemos conducirnos. Cuando entra la depresión o quiere entrar la depresión en nuestra vida, cuando queremos desanimarnos, queremos entrar en angustia, la palabra del Señor nos sostiene. Tenemos la marca del Señor en nuestra vida. Usted y yo tenemos que dejar esta marca en esta tierra. Tenemos que tener esa mentalidad de conquistadores en Cristo Jesús. El apóstol Pablo tenía las marcas del Señor. El verdadero cristiano tiene marcas. Y así como el apóstol Pablo decía, yo tengo las marcas del Señor, una de las marcas que tienen que verse en nuestras vidas es la compasión. Jesús miraba a las multitudes y decía, compasión tengo. Dios nos ayude a ser compasivos con la gente que no tiene al Señor Jesucristo, que podamos llevarle el mensaje de esperanza, tener compasión, tener amor por los perdidos. ¿Cómo vemos a las personas? ¿Se acuerdan? En una ocasión el Señor Jesucristo se reunía con sus discípulos, había ido a descansar, porque estuvieron predicando, estuvieron haciendo una campaña tremenda. ¿Y qué hace el Señor? Dice, vamos a descansar, vamos un poco. Lo llevó al desierto y ahí la gente lo siguió. Y la gente quería escuchar palabra, quería recibir los milagros. Y bueno, el Señor Jesucristo estaba con sus discípulos, alentándolos, dándoles un tiempo de descanso, un tiempo de refrigerio. Usted y yo, vos y yo necesitamos mostrar compasión. La gente decía, despídelos. Muchas veces dijo, despídelos. Decía al maestro, despídelos. ¿No? Como que le estaban causando molestia. Pero el Señor Jesucristo decía, compasión tengo. Hermanos queridos, cada uno de los que somos siervos del Señor, los que trabajamos para nuestro Señor, nos damos cuenta el respaldo de Dios para nuestra vida. Una de las marcas que tiene que estar en nuestra vida, compasión. ¿Tenemos compasión por la gente? ¿Tenemos compasión por los necesitados? Dios nos ayude, que podamos ser compasivos, misericordiosos. A veces hay personas que juzgan fácilmente, pero Dios nos ayude que nosotros podamos edificar con nuestra vida, ayudar a los que están necesitados. El verdadero cristiano tiene espíritu de sacrificio. Como soldados de Cristo tenemos que esforzarnos por tener este espíritu de sacrificio, esforzarnos para ser cristianos que dejemos huellas en este mundo. Cada uno de nosotros, cuando salgamos de esta tierra, habremos dejado huellas. ¿Qué huellas vamos a dejar? ¿Huellas de paz? ¿Huellas de bendición? ¿O vamos a dejar huellas, tal vez como decía un predicador, Abraham por donde iba dejaba altares? Que el Señor nos ayude, que nosotros podamos ser cristianos compasivos, que tengamos la marca de un espíritu de sacrificio, no ese espíritu facilista, dejados, apáticos, sino, Señor, te creo a ti, avanzo confiado, me tomo de tu mano, no importa las tormentas que tenga que enfrentar, aunque los vientos me sean contrarios, aunque vengan huracanes espirituales, Señor, me tomo de tu mano porque tú me sostienes, porque tú me llevas de la mano. El Señor nunca va a dejar abandonado a su Hijo. Decía el apóstol Pablo, yo tengo en mi vida las marcas del Señor.
Él no estaba hablando con tristeza, él no estaba hablando como algo, con un espíritu de queja, él estaba contento de haber sufrido por Jesucristo. Así dice la Biblia, si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Dios tiene recompensa para cada uno de nosotros. El verdadero cristiano tiene espíritu de sacrificio, se esfuerza, no quiere que las cosas lleguen de arriba, como decimos, sino que pelea la buena batalla tomado de la mano del Señor. ¿Qué hacemos cuando llega la hora de la tormenta? Bajamos los brazos muchas veces, nos desanimamos, pero como cristianos debemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo había aprendido esto, que él todo lo podía, aún dice, puedo pasar tribulaciones, puedo pasar luchas, puedo pasar dificultades, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el Señor nos da esas marcas en nuestra vida, a lo largo del ministerio, a lo largo del servicio, a lo largo de ese ministerio, de trabajar con el Señor, de caminar con el Señor, de sentir su mano sobre nuestras vidas, nos vamos fortaleciendo y comenzamos a tener un espíritu de sacrificio. No queremos que la vida sea algo así nomás, que un día estamos por el cielo y, como decía mi pastor, otro día por el suelo. No, queremos pelear la buena batalla, queremos tener esa victoria y sabemos que nuestro comandante va delante nuestro y nos va llevando siempre de victoria en victoria. ¿Cuántos hombres, cuántos hijos de Dios han peleado la buena batalla, se han esforzado y han visto la mano del Señor respaldándole? Nosotros también. El apóstol Pablo decía tantas veces, él podía confesar que el Señor era su ayudador, que él estaba, que el Señor lo fortaleció en las horas de las pruebas. Cuando él estaba en la cárcel, cuando él estaba en situaciones de naufragio, él dice que el Señor lo sostuvo, que el Señor lo fortaleció. Ese maravilloso Señor Jesucristo está con nosotros. Por su Espíritu Santo, Él nos está guiando, Él nos está ayudando. El verdadero cristiano tiene marcas. Las marcas del cristiano, en primer lugar, es compasión. Compasión por la gente necesitada que no tiene a Cristo, que están sin rumbo, que se están perdiendo. El verdadero cristiano tiene un espíritu de sacrificio. Avanza a pesar de las circunstancias, a pesar de que se pone difícil y las tormentas de la vida, avanza en el nombre del Señor. El verdadero cristiano es obediente. Pablo fue siempre obediente hasta el fin. Y él una vez dijo, yo sé que Dios ha preparado una corona en los cielos para mí. He peleado la buena batalla. Y que Dios nos ayude, que nosotros podamos ser cristianos obedientes. A veces nos cuesta. A veces tenemos esa debilidad porque somos de una naturaleza caída, como dice la Biblia, el pecado que nos asedia. Pero nos dice la Biblia, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Miremos a Cristo, tomémonos de la mano, confiemos en Él. El verdadero cristiano es obediente. ¿Le vas a obedecer? ¿Le vamos a obedecer al Señor? A veces nos gusta obedecer en lo que nos cae bien, en lo que nos conviene. Ahí obedecemos y a veces nos cuesta obedecer en otras cosas. Pero saben, queridos hermanos, algo que hemos comprobado a través del tiempo, que los cristianos obedientes reciben la bendición del Señor siempre. Reciben la bendición, reciben el favor de Dios. El verdadero cristiano manifiesta el gozo de Dios. Muchas veces el enemigo nos presiona. El enemigo de nuestras almas nos persigue e intenta que nos caigamos, atarnos para que no nos gocemos en Dios. Muchas veces hay opresión en nuestra vida. Muchas veces estamos como atados y esa atadura no nos permite gozarnos. Pero la bendición del Señor viene para traernos libertad. El Señor justamente decía, he venido a traer libertad a los cautivos. Él trae libertad a los que están atados y nosotros podemos manifestar el gozo del Señor. El apóstol Pablo estaba en una cárcel y él escribe, dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocíjense. Y nosotros podemos decir, bueno, pero Señor, tengo tantas pruebas, en estos días estamos tan complicados. ¿Cómo podemos regocijarnos en estos días tan particulares, tan especiales? ¿Cómo podemos regocijarnos? Eso es la fe.
El justo vivirá por fe, le creemos a Dios, avanzamos mirando con los ojos de la fe lo que Dios tiene por delante. No nos hundimos. El verdadero cristiano manifiesta el gozo de Dios. Gozo es más que alegría. Alegría uno tiene cuando recibe dinero, cuando recibe un regalo, uno está alegre, pero gozoso está cuando la presencia de Dios está en nuestras vidas. El gozo no se va cuando vienen las pruebas, cuando vienen las luchas. El gozo cuando aún podemos perder bienes materiales, pero el gozo de Dios puede estar en nosotros, y el gozo de la salvación. El gozo del Señor es nuestra fuerza, dice la Biblia. Es la que nos sostiene. Podemos gozarnos en Dios a pesar de las adversidades, a pesar de las angustias que nos toquen atravesar. He contado más de una vez una ilustración, que es una historia, es real, en un culto muy íntimo, en un culto donde estaban reunidos los hermanos, y un pastor estaba visitando a esa congregación, y de repente en medio del programa el pastor dice: va a cantar la hermana fulanita, y una hermana muy bajita comienza a caminar y llega hasta la plataforma, se para detrás del púlpito y comienza a cantar una canción. Y el pastor, que estaba de visita, escucha la canción, y la hermana, la primera estrofa, la verdad es que desentonaba, y el pastor no podía entender por qué estaba de esta manera permitiendo que esta hermana cantara. Y en la segunda estrofa él sintió la presencia de Dios. En la tercera estrofa él comenzó a llorar, sintió que la presencia descendió, la presencia del Espíritu Santo descendió sobre toda la congregación. El pastor de la congregación pasó al púlpito y dijo: ¿saben, hermanos queridos? Esta hermana que acaba de cantar esta canción para adorar al Señor, ella dijo: quiero adorar a Dios. Sus hijos perecieron esta semana en un incendio, la casa se les quemó y murieron los 7 hijos. Y ella hoy vino a la iglesia para adorar a Dios. Muchas veces nosotros tenemos alguna pérdida pequeña y perdemos el gozo de la salvación. Perdemos esa presencia de Dios en nuestra vida. A pesar de las circunstancias, tenemos que decir: Señor, confío en ti, te creo a ti, espero en ti, Señor, avanzo tomado de tu mano. El verdadero cristiano se goza en el Señor. Señor, perdí algo, no tengo ahora todo lo que quisiera, pero te tengo a ti, estoy gozoso, estoy feliz. El verdadero cristiano manifiesta el gozo del Señor, pero también ama a Dios sobre todas las cosas. Va a haber ciertos amores que van a estar ahí queriendo luchar contra el amor principal que tenemos que tener, el amor a Dios, compitiendo ahí. Pero bueno, es nuestra responsabilidad decir: Señor, tú eres el amor de mi vida. Te amo con todo mi corazón y quiero seguirte todos los días de mi vida. El verdadero cristiano ama a Dios por sobre todas las cosas. Cuando amamos a Dios, en primer lugar, como ese mandamiento que el Señor nos deja de amar al Señor sobre todas las cosas, cuando amamos a Dios, dice la Biblia, todo lo demás comienza a ordenarse, todo en nuestra vida comienza a ordenarse, porque también podemos amar a nuestro prójimo y aún podemos amar hasta nuestros enemigos. Nuestra vida emocional, espiritual comienza a ordenarse cuando ponemos a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Otra marca que debemos llevar los cristianos en nuestra vida es manifestar nuestro amor al prójimo. Yo sé que nos cuesta, a veces hay personas difíciles de amar, pero el Señor ha derramado de su Espíritu Santo, de su amor en nuestros corazones. El verdadero cristiano vive en victoria en medio de la adversidad. No importa qué situación, como decía Abraham, que se sostuvo dando gloria al Señor, se sostuvo creyéndole al Señor en medio de una situación que parecía no tener salida. Sin embargo, él podía sostenerse dando gloria al Señor, como dice en el capítulo 4 de Romanos. También encontramos que no solamente Abraham, sino tantos hombres y mujeres se sostuvieron creyéndole al Señor que Dios les iba a dar la victoria. Un cristiano vive tomado de la mano del Señor de victoria en victoria, con pruebas, con luchas. Y uno se cae y se levanta una y otra vez porque el que nos sostiene es el Señor.
Cuando estamos en el pozo de la desesperación, el Señor extiende su mano y nos levanta. Un verdadero cristiano no es solamente el que habla y dice textos de la Biblia, sino que respalda con hechos. Y en su vida se ve el amor de Dios, se ve la presencia de Dios. El verdadero cristiano no se asusta ante las pruebas y las luchas, sino que en el nombre de Jesús avanza y se toma de la mano del Señor. Avanza una y otra vez, aunque caiga, vuelve a levantarse, confía que el Señor le está ayudando. El verdadero cristiano le da toda la gloria a Dios siempre. No podemos robarle la gloria al Señor. Cuando algo sale bien en nuestra vida, no podemos pensar que fue por nuestro mérito propio, por nuestra sabiduría, por nuestra capacidad. Ha sido la buena mano del Señor que nos ha sostenido. Ha sido la mano del Señor que nos levantó. Y siempre démosle la gloria al Señor. Esa es una marca de que debe estar en nuestra vida. El apóstol Pablo dice, yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor, los sufrimientos que había tenido, la lealtad que había tenido al Señor, el amor que había demostrado al Señor, su trabajo incondicional, hasta el cansancio trabajar para el Señor, marcas en su cuerpo de los latigazos, marcas de un montón de cosas. Él tenía marcas en lo físico, marcas en lo emocional, marcas en lo espiritual, pero estaban evidenciando un encuentro con el Señor y una vida transformada, ahora una vida de bendición. Antes, perseguidor de la iglesia. Antes, alguien que en realidad se ponía contento cada vez que atrapaba a un cristiano y lo hacía sufrir. Pero ahora, un paladín del evangelio transformado. Eso nos pasa cuando nos ponemos en las manos del Señor. El verdadero cristiano sigue creciendo toda su vida por medio de la gracia del Espíritu Santo. Hermanos queridos, no podemos olvidar la persona del Espíritu Santo. En el libro de los Hechos encontramos tantas referencias al Espíritu Santo. De hecho, que cuando hablamos de ese libro en particular, no tenía nombre al principio y después pusieron los Hechos de los Apóstoles, pero en realidad son los Hechos del Espíritu Santo a través de la iglesia. Hechos que se siguen sucediendo en este tiempo y nosotros, vos y yo, podemos escribir un nuevo libro o continuar con el libro de los Hechos del Espíritu Santo, porque Él está operando a través nuestro. Pedro era como alguien impulsivo, era alguien que a veces estaba tan animado y a veces muy desanimado, ciclotímico, que no lograba tener una estabilidad emocional, a veces se acobardaba muchas veces, pero cuando vino el Espíritu Santo sobre él, dice la Biblia que él se paraba y comenzaba a predicar a las personas y miles venían a los pies de Jesucristo. Él andaba orando por los enfermos y los milagros sucedían. Cuando permitimos que el Espíritu Santo nos marque con su presencia, necesitamos esas marcas, no marcas de este mundo, hermanos. Este mundo nos deja huellas también. Si andamos en cosas raras, en cosas desagradables, el Señor nos van a dejar huellas, nos van a dejar marcas. De hecho, hay personas que tienen marcas en su vida de un pasado oscuro. Todos tuvimos un pasado sin Cristo, pero en Cristo somos restaurados. El Señor nos transforma y cada día renueva nuestras vidas y nos lleva de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de poder en poder, de bendición en bendición. Esto es lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. ¿Qué es lo que te está marcando en este tiempo? ¿Qué es lo que está identificando tu vida? Nosotros todos queremos ser exitosos, como digo, queremos la bendición, queremos que todo nos vaya bien. Y esto es posible solo si estamos tomados de la mano del Señor. Vuelvo al texto, el apóstol Pablo decía de esta manera: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. No podemos gloriarnos, enorgullecernos, envanecernos, pensando en nuestra capacidad o en nuestra sabiduría, pensando en nuestros recursos, porque sabemos, ¿no?, que nuestras obras, las mejores que podamos presentar a Dios, son como trapos sucios, que no tienen mucho valor, pero cuando Dios está en nuestra vida,
le da sentido a nuestro existir. Nuestra vida tiene sentido cuando Cristo está en nosotros, cuando el Espíritu Santo está operando en nuestras vidas. Nos convertimos nosotros en altares para Dios. La Biblia dice que somos templos del Espíritu Santo y el apóstol Pablo dice de esta manera: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Así que lo que el apóstol Pablo podía gozarse de que el poder de Dios estaba obrando a través de su vida. Él podía orar por los enfermos y ellos se sanaban. Y grandes milagros, grandes señales ocurrían a través de la mano de los apóstoles, porque se habían puesto en las manos del Señor. Versículo 17, finalizo, dice: de aquí en adelante nadie me cause molestias. Y esto lo decía el apóstol Pablo porque ponían en tela de juicio su ministerio. Decían: vos no sos un apóstol. Ponían en tela de juicio su llamamiento. Y él dice: nadie me cause molestias porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. Nos pueden criticar, hermanos queridos. Pueden tal vez hablar cosas incoherentes de nosotros, decir, bueno, no sé, las críticas peores. Que no nos importen lo que otros digan de nosotros, lo importante es lo que nuestro maestro dice de nosotros. Yo quiero escuchar esa voz del Señor un día y que diga: bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Vamos a tener que pasar batallas, vamos a pelear muchas tormentas, vamos a capear muchas tormentas, pero tomados de la mano del Señor saldremos adelante. El apóstol Pablo tenía muchos detractores, muchos que lo atacaban, muchos que decían cosas negativas sobre él, pero él decía: de aquí en adelante nadie me cause molestias, es decir, no escucho a nadie, yo miro a Cristo. ¿A quién estás mirando? ¿Quién es tu guía? Dice: porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Dios nos ayude, que vos y yo, usted y yo, podamos tener las marcas del Señor en nuestras vidas. Que podamos ser ejemplo cuando estamos cerca de una zanja que ha sido limpiada, percibimos un mal olor y sabemos que hay algo malo en esa zanja. Cuando una comida rica se está preparando, sentimos un aroma que nos dice que algo bueno hay ahí. Y nosotros damos un olor fragante, el olor de Cristo, cuando el Espíritu Santo está tomando nuestras vidas. Cuando el Espíritu Santo llena nuestras vidas, entonces el perfume del Señor se manifiesta. Que nosotros podamos caminar esta vida cristiana tomados de la mano del Señor, creyéndole a Él, mirando al Maestro, solo los ojos puestos en el Señor. Y como el apóstol Pablo decía: yo traigo en mi cuerpo, yo traigo sobre mi vida las marcas del Señor Jesús, la marca del poder de Dios en nuestras vidas, la marca del Espíritu Santo. La gracia, la bendición de Dios esté sobre cada uno de nosotros. Hermanos queridos, no bajemos los brazos. Permitamos que el Espíritu Santo haga una obra profunda en nosotros y que podamos evidenciar, que podamos mostrar que las marcas del Señor están en nuestras vidas. Voy a orar por tu vida, quiero orar para que Dios te fortalezca, y si estás con un problema de salud, estás pasando algún problema emocional, de lo que fuere, si querés hacerlo, poné tu mano en el corazón y decís: Señor, recibo tus fuerzas hoy. Voy a orar. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a mis hermanos, bendigo a cada persona que ha escuchado esta palabra. Yo los bendigo, Padre, en el espíritu, en el alma, en el cuerpo. Bendigo cada familia en el nombre de Jesús. Ahora tu mano poderosa se pose en cada hogar. Toca, Dios, con tu mano de poder. Levanta a los que están caídos. Da fuerzas nuevas al que está debilitado. Los que están enfermos sean sanados completamente. Que el poder de tu Espíritu Santo repose sobre cada vida. Ahora, Señor, en el nombre de Jesús, proclamamos tu bendición sobre nuestras vidas. Te lo pedimos todo, Padre, en el nombre de Jesús, y te damos muchas gracias. Gracias, Señor. Amén. Confía en el Señor, descansa en el Señor, que el Espíritu Santo pueda marcar tu vida, que seamos
ejemplo para otros, seamos perfume en la presencia del Señor, que el perfume de Cristo esté en nosotros. Dios te guarde. Recordad que el día domingo tenemos Santa Cena, un tiempo precioso para adorar a nuestro Señor, el tiempo también de comunión. Si bien vamos a estar distanciados socialmente, como se dice, no vamos a estar distanciados en el espíritu, vamos a estar más cerca que nunca. Así que prepara tu pan, prepara ahí el jugo de la vid, el vino, lo que tengas para compartir, y vamos a participar de la Santa Cena en memoria de nuestro Señor. Será un tiempo de edificación, un tiempo donde el Señor nos va a bendecir grandemente. Dios te bendiga. Mi esposa les envía cariños también, saludos para todos, muchas bendiciones. Nos reencontramos el domingo a las 19 horas. Dios te guarde. Muchas bendiciones. Chao, bendiciones.